Bueno, hoy comenzamos un poquito revisando lo de la clase pasada, que era el uso de was y were, que era el pasado del verbo to be, ¿sí? Entonces, cuando yo me refería, por ejemplo, a eh, alguien, en este caso fuimos directamente acá, a esta diapositiva, y hablamos de, por ejemplo, William Shakespeare, que era un escritor y que era británico. Entonces, tratamos de poner en práctica con esta información el uso de verbo to be en el pasado. Entonces, decimos, por ejemplo, he was William Shakespeare. He was writer. Recordamos que en el caso de las profesiones agregamos a o an, ¿sí? Lo vimos el año pasado también. Y puedo decir la nationality, voy a decir he was British. ¿Sí? En el caso de Tom Cruise y Obama lo hicimos igual en pasado, ¿sí? Más que nada para practicar con la información que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, decimos, he was Tom Cruise, he was an actor, ahí vamos a usar el an, ¿sí? And he was American. ¿Sí? Bien, entonces estuvimos practicando, ¿sí? De manera oral, él era, ¿sí? De tal lugar, él era el nombre, él era la profesión, ¿sí? Bien, entonces recordemos lo importante que el verbo to be tiene significado propio, ¿sí? Yo cada vez que quiero decir él era de tal lugar, o él estaba en un lugar específico, usaba el verbo to be. Acá teníamos más personajes, ¿sí? Para hacer también el mismo tipo de oraciones. Entonces, vamos a ir a algunos ejemplos como para que quede un poquito claro. Yo cada vez que quiero decir entonces que soy de una manera determinada, voy a decir, perdón, era que alguien era de una manera determinada, o por ejemplo que alguien estaba en un lugar determinado, voy a usar el verbo to be. ¿Sí? Pero recordemos que este verbo to be va a ir cambiando, depende con el pronombre en que lo use y el tiempo verbal que lo use, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo estaba ayer en la escuela, voy a decir, I was at school yesterday. Pero si hablo de alguien como plural, puede ser you, o puede ser we, o they, en ese caso, yo voy a decir, por ejemplo, mis alumnos estaban en la escuela ayer, entonces voy a decir, they were at school yesterday. ¿Sí? Donde were tiene el significado de estaban. ¿Sí? Ahora si yo digo, no sé, Shakespeare era escritor, voy a decir, me agarró como un Shakespeare. Shakespeare was a writer. ¿Sí? Entonces, en este caso, el significado que tiene de ese was va a ser que era. Ahora, si yo digo, él estaba en Inglaterra, voy a decir, he was in England. Y voy a usar el mismo verbo. Lo que quiere decir esto es que este verbo, cada vez que uso el was, el were, que esto ya lo sabían desde el presente, es que tiene ese significado de ser o estar. Ahora, si pasamos a la segunda parte, que es los otros tiempos verbos, los otros verbos. ¿Qué pasa con los otros verbos? ¿Sí? Que no son el verbo to be. Bueno, en este caso,
vamos a ver las oraciones positivas, cómo las armamos. Acá no importa cuál sea el sujeto. Acá puede ser he, she, we, they, es indistinto. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber si son verbos regulares o verbos irregulares, ¿sí? Y vamos a tener una lista. Bien, la lista va a ser como esta que tenemos acá. Uy, se fue. Bien, es como esta, entonces dijimos, donde van a tener en la primera columna el verbo, ¿sí? En infinitivo. En la segunda columna va a estar cómo cambia ese verbo, ¿sí? A veces puede cambiar una letra, a veces puede cambiar toda su forma, a veces queda igual, ¿sí? Puede quedar igual, por eso también es irregular. Y si no está dentro de esta lista, se lo considera un verbo regular, ¿sí? Volviendo a nuestra presentación entonces. Entonces, ven que acá yo les puse lo que serían los verbos regulares, son los que no se encuentran en esa lista y por lo tanto van a ser modificados. Les voy a agregar en su mayoría ed. Si terminan en e, agrego d sola. Y en el caso de que sea consonante y, la y pasa a i y le agrego ed. ¿Sí? En el caso de que sea verbo irregular, como vimos recién en el listado, van a pasar de la primera columna a la segunda. ¿Sí? Entonces, volviendo a la lista, van a pasar de la primera columna, van a pasar a la segunda columna que dice fácil. ¿Sí? Cambia. Vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que yo quiero decir que yo fui a la escuela ayer. Quiero usar el verbo go. Entonces voy a decir I to school yesterday. ¿Sí? Quiero decir yo fui a la escuela ayer, dijimos, ¿no? Entonces el verbo infinitivo que tengo que usar es el verbo go. Pero como yo hablo de ayer, tengo que chequear si este verbo, el problema es que yo tengo que aprenderme esos verbos de alguna forma de memoria para poder ver si es regular o irregular. Obviamente, como estamos iniciando, van a usar la lista al principio, ¿sí? Pero a medida que se vaya practicando, eso van a ir internalizándolo. ¿Qué pasa si es un verbo regular, como dijimos? Yo acá tengo el verbo, por ejemplo, love, amar. Amaron la fiesta de anoche. En este caso, si lo busco en la lista no está, entonces le tengo que agregar la D para marcar ese tiempo verbal. They loved the party last night. Bien. Entonces, volviendo a nuestra presentación en el slide, ¿sí? Esas son las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. Pero lo bueno es que acá puede ser cualquiera el sujeto de la oración, no va a haber problema. Y acá tengo algunas expresiones de tiempo que me van a marcar el pasado simple, como por ejemplo, yesterday, ayer, last night, anoche, 3 weeks ago, hace, o tres semanas atrás, sí, ese ago. Esas son expresiones de tiempo que me marcan justamente el tiempo verbal. Bien, luego voy a ir a la parte negativa, que en este sentido va a ser muy parecido al sistema que teníamos en presente, con los auxiliares. Entonces, el único auxiliar que vamos a tener acá, el único va a ser el auxiliar didn't, que recordemos que siempre didn't o did not en forma larga, va a acompañar al verbo en infinitivo, como que de alguna manera le saca, ¿sí? Esa cosa, esa característica de pasado, ¿sí? Al estar did o didn't, el verbo está en infinitivo, no hay cambio, ni hay ed. Entonces, por ejemplo, voy a decir, si yo ayer no jugué al tenis, voy a decir
I didn't play tennis yesterday. Nosotros no llegamos tarde anoche. Voy a decir, we didn't arrive late last night. ¿Sí? Entonces, siempre que esté ese auxiliar, le va a dar el significado, obviamente, de pasado al verbo principal. Otros ejemplos son, my son didn't go to school yesterday. No fue. Fíjate que teníamos el went en el presente y cuando lo pasa al pasado vuelve el infinitivo. They didn't like the film. Vamos a hacer acá el ejemplo más claro para que veamos cómo pasa. Entonces, si yo dije, I went to school yesterday, y tengo que hacer esta oración en negativa, voy a decir, I didn't go, ¿sí? Ese didn't se lleva, ¿sí? La característica de pasado, me queda el verbo en infinitivo, y hago la oración en negativo, ¿sí? Lo mismo si fuera regular. Entonces, en el caso de abajo, podría decir, no le gustó la fiesta, they didn't like the party. Bien, y le saco ese signo. No puede haber verbo con ed. Bien, siguiendo la presentación, entonces, vemos las oraciones interrogativas, son las questions, yes, no questions, obviamente que si usamos un auxiliar, va a empezar con el auxiliar. Entonces voy a decir, por ejemplo, did you go out last night? ¿Saliste anoche? Did you go out last night? Yes, I did. Uso el mismo auxiliar, como siempre, respuesta corta, uso el mismo auxiliar de la pregunta. Did your mom cook yesterday? No, she didn't. Lo mismo. Did va a ser el auxiliar, sujeto de la oración your mom, cook infinitive, verbo en infinitivo. Did your friends study for the last exam? ¿Estudiaron tus amigos para el último examen? No, they didn't. Lo mismo, ¿sí? Voy a usar same auxiliary. Y acá, cuando hacíamos una pregunta con WH, que empezaba con what, where, when, ¿sí? Decía, por ejemplo, what did you do last summer? Siempre lo mismo, después de la palabra interrogativa venía el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. What did you do last summer holidays? Y ahí yo voy a contestar con una oración afirmativa, ¿no? Que es la primera que vi acá, una oración afirmativa que yo sé que tiene que ver con verbos regulares o irregulares, ¿no? Entonces voy a decir, por ejemplo, I went to the beach, fui a la playa. I ate a lot of food, comí un montón de comida, and I had fun, y me divertí. Bien, acá ya empezamos un poquito con el tema de la oralidad, ¿sí? Hicimos algunas preguntas difíciles, por ejemplo, vimos la primera que dice, la última vez que fuiste de vacaciones, ¿sí? Entonces, ahí puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? Entonces puedo decir, por ejemplo, when was the last time? ¿Cuándo fue la última vez you went on holiday? Entonces, acá yo necesito un verbo con significado. ¿Cuándo fue la última vez? Recordemos que cada vez que tengo que poner un verbo con relacionado con ser o estar, entonces ahí voy a usar was y where y no voy a usar el auxiliar, ¿sí? Voy a usar el verbo que tiene el significado. Ahora, miren la segunda que decía, ¿dónde ella? ¿A dónde fue? Entonces voy a decir, where did you go? ¿Por qué? Porque yo acá tengo el verbo principal, que es el verbo ir. Pero tengo que agregar este did para justamente que la otra persona entienda que estoy hablando en pasado. ¿A dónde fuiste? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Entonces voy a decir, por ejemplo, how long did you stay?
genio. ¿Cómo viajaste hasta ese lugar? O sea, ¿cuál fue tu medio de transporte? How did you travel? ¿Sí? I traveled by bus. Who with? ¿Con quién fuiste o viajaste? Who, ¿con quién fuiste? Who did you go with? ¿Sí? O sea que siempre después de la palabra interrogativa va a ir auxiliar, sujeto y verbo. Le estoy haciendo la pregunta a otra persona. Yo se las hago a ustedes, por ejemplo. ¿Dónde te quedaste? Where did you stay? Y acá, este en particular es cómo estaba el clima. Ven que ahí necesito el verbo estar. Entonces ahí sí voy a usar el what was the weather like. ¿Te gustó o no te gustó esta auxiliar, estas vacaciones? Tengo el verbo like, que es un verbo principal. Entonces voy a decir, did you like it? ¿Sí? Bien, una vez que tengo esas preguntas, las respondimos y ahí recordando las reglas. Cuando yo respondo son oraciones positivas. Entonces, por ejemplo, voy a tener que ir a usar mi cuadro. Si dice, where did you go? Yo voy a decir, por ejemplo, I went to, no sé, Mar del Plata. Mar del, vamos a poner How long did you stay? Entonces ahí, ¿cuál era la regla? Si el verbo stay es regular, voy a decir I stayed, ¿sí? For, no sé, 2 days. How did you travel? Otra vez, verbo regular. I traveled by car. Who did you go with? Otra vez, si go es irregular, voy a decir I went, perdón, with my family. Dice, where did you stay? ¿Dónde te quedaste? I stayed in a hotel, por ejemplo. What was the weather like? Importante, porque ahí yo ya cambié, verbo to be. It was sunny, soleado. Did you like it? Es una yes, no question. Por ejemplo, puedo decir yes, I did. Entonces, esto lo vamos a estar trabajando mucho más, obviamente. Primero yo di, digamos, toda la explicación porque es bastante, o sea, bastante, es un sistema que nosotros ya vimos, así que no era tan difícil. Ahora, luego acá completamos las reglas, que las reglas básicamente son las que yo expliqué recién en la presentación de PowerPoint, que son a los verbos regulares le agregamos de o ed, depende de la terminación, y cuando terminan en consonante Y, cambia la Y a I y luego agregamos ed, ¿no? Luego estuvimos trabajando con esto que tiene que ver con las terminaciones, con las ed, que yo digo, por ejemplo, finished, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de estos verbos que teníamos acá arriba, las terminaciones son studied, finished, lived, worked, started, ahí sí va a ir en esta parte, started, walked, moved, hate, loved, played, and wanted, que va a ir también en esta parte. ¿Por qué van a sonar diferentes esos? Porque ya terminan con T. ¿Sí? Yo en general cuando hago la pronunciación, dice por ejemplo, y le agrego esa ed, cuando yo lo pronuncio voy a decir troubled, y le agrego esa T final, ese sonido final. Yo escribirlo escribo con ed, pero cuando pronuncio con esa T, troubled. Pero ¿qué pasa con el verbo start? Ya termina en T, entonces me puedo decir start. Entonces ahí tengo que escribir con ed, pero la pronunciación va a ser started. Bien.
Bueno, luego teníamos, bueno, vimos eso. Vimos, estuvimos trabajando con los verbos irregulares que se pueden googlear. Sí, yo igual ahora voy a subir el material, digamos, la lista que tenemos todos acá. Y fuimos buscando los verbos y viendo cómo cambian, ¿sí? Por ejemplo, el caso de go, buscamos en la primera columna, pasa went y escribimos la segunda. Have, pasa had y escribimos, y así. Fuimos buscando en la lista y poniendo los verbos. Bueno, después más reglas que tenían que ver con la parte negativa y questions. Dice, make the negative by adding didn't, que era lo que teníamos que agregar acá. Y make the question y la pregunta by adding did plus subject plus verb. ¿Sí? Bien. Luego hicimos esta lectura, ¿sí? De esta, son dos chicas, y teníamos que poner los párrafos en orden, ¿sí? Bien, vamos a leerlos, por si no recuerdan alguna palabra. Dice, Samia was born in Nigeria on the 18th of August 1993. ¿Dónde nació? En Nigeria y qué fecha. In a village near Lagos, en una ciudad cerca de Lagos. Después, vamos ya a leerlos en orden, ¿sí? Va a ir el párrafo C que dice, her parents didn't have a lot of money, no tenían mucho dinero, and the family lived in a small house. Vivía en una pequeña casa. Samia's father worked as a taxi driver. Él trabajaba como taxista, and her mother was a teacher. Y su madre era maestra. Luego venía la E que dice, in her childhood, en su niñez, Samia was shy, ella era tímida, but her parents knew she was very intelligent, pero sus padres sabían que era inteligente. She was really good at math and computer games. Le gustaban matemáticas y los juegos de computadora. Luego dice, when she was 15, cuando tenía 15, she went, verbo go, fue a la universidad, went to university and studied, y estudió information technology. In her fourth year, en cuarto año, at university, she met her future husband. Conoció a su futuro marido, Obi, and after they finished university, they got married. Y después de casarse, de terminar la universidad, se casaron. Got, pasó de get. Y después dice, Samia and Obi had some great ideas for apps, tenían muy buenas ideas, and together they started a company. Empezaron la empresa, the company made apps, que hacía aplicaciones for teaching children math and English, para enseñar inglés y matemáticas. Y después dice, their apps made a lot of money, hicieron mucho dinero, and with the money Samia bought her parents a new house. Y le compró una casa nueva. Bien. Luego, the story of Lydia. Dice, Lydia was born on the 18th of August 1993 in Poland, in a large town near Gdansk. That is number one. Entonces, ¿dónde nació? ¿Cuándo nació? Sí, en este lugar. Luego, seguía la letra F que dice, she was tall for her age, era alta para su edad, and very beautiful. But she was shy, pero era muy tímida. She hated school, odiaba la escuela, but she loved sport, amaba el deporte, and played basketball every day after school. Y jugaba al básquet todos los días después de la escuela with a group of boys, con unos niños. She wanted to be an international basketball player. Quería ser una basquetbolista internacional. Y dice, when she was 15, her family moved to Italy. Cuando tenía 15, su familia se fue a Italia. Y dice, one day, la letra B, one day she went to a park in Rome to play. Fue a jugar a un parque en Roma to play basketball, and a man walked up to her, se acercó hacia ella, and took pictures of her. Le tomó fotos. Lydia thought, la letra E, ella pensó, this is it, it's my big moment, es mi gran momento. Dice, it was her
big moment. Era su gran momento, verbo to be. She didn't become a basketball star. No se convirtió en una estrella de básquetbol. The man was a fashion photographer. Era un fotógrafo de moda. And Lydia became a professional model. Se convirtió en modelo profesional. With the money from her first year's work, she bought her parents a new house. Dice que con el dinero de su primer año de trabajo le compró una casa a sus padres. Bien, después hicimos, bueno, yo traté de hacerles preguntas orales sobre eso, ¿sí? Que se contestaban con esta información. Y después hicimos el ejercicio 3, ¿se acuerdan que era completar con todos estos verbos que están acá? Son regulares, o sea que les tengo que agregar ed. Pero tengo que seguir las reglas. Por ejemplo, en el caso de, el primero ya está hecho que dice, she started university at the age of 15, donde start, le agrego ed, started. She loved her village her life in the village, donde el verbo love ya termina en e, agrego la d. ¿Sí? Ese era sencillo. Lo leímos más que nada para el tema de pronunciación. Y en este, el 4a, teníamos que ver acá y completar con oraciones negativas. Por ejemplo, en el primero que tengo el not, entonces voy a decir I didn't have a car. O en el caso del número 2, donde la oración es positiva, pero el verbo es irregular y lo tengo que buscar en la lista. Entonces voy a decir I y busco en la primera columna el verbo do, que va a pasar a did. Y tengo que completar con did. ¿Sí? Entonces, si era negativa, recordemos, ahí tenía que poner, por ejemplo, didn't have a car. ¿Sí? Y si no, pasarlo a segunda columna. Bien, en el caso, por ejemplo, de ate, voy a decir I, dice a lot of junk food, yo comí, voy a decir I ate, va a pasar a la segunda columna, y así sucesivamente. Y el último ejercicio eran todas questions, que era el ejercicio 5a, que dice, think about a friend you don't see now. Piensa sobre un amigo que no hayas visto, que no ves ahora, y completa las preguntas. Por ejemplo, where and when, dice you meet. Entonces recordemos cómo va a ser la estructura de la pregunta. Did you meet? Sí. Why, dice each other you like. ¿Por qué se cayeron bien? ¿Por qué se gustaban? Entonces voy a decir, why did you like each other? Después, un montón de cosas juntos. ¿Hicieron cosas juntos? Did you do? Sí, a lot of things together, por ejemplo. Did you do a lot of things together? Y fuimos completando más que nada para que vean cómo es la estructura de la pregunta. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. ¿Sí? Bien. Bueno, y de tarea les di la página 35, el ejercicio 1A del workbook, como para que practiquen. Bien, de la página 35 del workbook, el ejercicio 1A que dice Complete the life story of Anita Roddick. ¿Sí? Anita Roddick es esta su vida. Use the past simple form of the verbs in the box. Tenemos que usar el pasado simple de estos verbos. ¿Sí? A ver, acá hay doble desafío, porque tengo que ver primero si son regulares e irregulares. Una vez que tengo eso, veo cuáles son sus significados y luego leo el texto y completo. Es bastante complejo, pero hagan lo que más puedan porque la clase que viene vamos a chequear entre todos y vamos a ir viendo cuáles son las dificultades que surgieron del texto. ¿Sí? Bien.